El tema que hemos elegido para esta discusión tiene que ver con colocar a Bolivia en la senda de la economía moderna y de la transformación digital de la mano de la inversión privada y el capital constructivo. En la Fundación Milenio creemos que esta es una opción estratégica para el desarrollo de Bolivia. Por ello, precisamente, en los últimos 3 años nos hemos abocado en buena medida en nuestro trabajo intelectual y de producción científica, nos hemos abocado en gran medida a examinar la situación de las inversiones en el país y a tratar de encontrar respuestas a lo que seguramente es una cuestión fundamental. ¿Cómo hacemos de Bolivia un país más atractivo, más confiable para movilizar flujos de inversión nacional y extranjera que nos permitan impulsar el crecimiento sustentable, la inclusión social y la gobernabilidad democrática? Esta es la idea central que tenemos en la Fundación y bajo la cual hemos estado realizando nuestros últimos estudios. La tarea de investigación sobre estos temas se ha plasmado en 2 libros, quizás algunos de ustedes ya conocen: El capital corrosivo y El capital constructivo. En el primero de estos libros hemos documentado casos concretos de inversiones, de financiamientos que han sido portadores más bien de malas prácticas empresariales, y la lección que hemos aprendido de este estudio es que las malas prácticas empresariales se desarrollan en entornos en los cuales hay una clara debilidad institucional, cuando existe ausencia de Estado de Derecho, cuando no existe transparencia en la gestión pública y en los contratos que el Estado adjudica a particulares. Precisamente a partir de esta enseñanza es que vimos la necesidad de estudiar el fenómeno contrario, tratar de identificar en la economía boliviana, en sus principales sectores, a un grupo de empresas que sean portadoras de buenas prácticas empresariales. Es decir, que más allá de que las empresas traigan financiamiento, tecnología o buena gerencia, que es lo que se espera de la inversión extranjera directa, estas inversiones además se desarrollen respetando las leyes, cumpliendo con los derechos laborales, siendo cuidadosos con el medio ambiente y teniendo básicamente un comportamiento de integridad. Pues bien, los estudios están ahí. Seguramente en este evento vamos a retomar varios de los conceptos que están plasmados sobre todo en nuestro segundo libro, El capital constructivo. Esa es la pregunta que me planteo y sobre la cual quiero reflexionar. Pero quiero hacerlo, además, tratando de encuadrar el debate sobre el capital y la inversión extranjera en el contexto económico y social del país, que, como vamos a advertir inmediatamente, es un contexto bastante delicado. Aquí hay algunos gráficos que nos pueden ilustrar acerca de ello. Tenemos una tendencia de desaceleración en la economía de varios años, incluso ya previo a la pandemia, y que se ha agudizado a raíz de la crisis sanitaria y económica desencadenada por la pandemia, y no hemos logrado recuperar con el vigor necesario en los años 21, 22, y según los pronósticos, las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, los siguientes años, como ustedes verán, son años de baja tasa de crecimiento. Yo incluso creo que el país ha ingresado en un ciclo de bajo crecimiento que, por supuesto, implica que no va a haber creación de empleo, por lo menos no de empleo formal y digno, que va a ser muy difícil que mejoren los ingresos de las familias y que podamos continuar en la senda de la reducción de la pobreza.
Pero además de esta tendencia de bajo crecimiento, la economía boliviana está confrontando desequilibrios macroeconómicos severos. Uno de ellos, y fundamental, es el alto déficit fiscal. Son 9 años ya que el país tiene un índice de déficit fiscal por encima del 7%, que es uno de los más altos en la región, y que plantea la dificultad de cómo financiar este déficit. Y ahí está el otro dato importante, ¿no?, que es el vertiginoso incremento de la deuda pública, tanto de la deuda interna como de la deuda externa, que ya alcanza a un porcentaje superior al 80%, y que implica que una buena parte de este endeudamiento está yendo justamente a financiar el déficit fiscal. La cuestión es que además contratar créditos para el gobierno está resultando cada vez más oneroso en el mercado internacional. Las reservas internacionales, este es un tema prácticamente cotidiano en la prensa nacional, ¿no? Claramente tiene una tendencia decreciente, y los datos para hasta el 31 de enero nos muestran que la pérdida de reservas ha continuado porque es uno de los mecanismos a través de los cuales se financia el déficit fiscal. Y lo más inquietante, que tenemos apenas algo más de 600 millones en divisas, lo cual está planteando serias interrogantes sobre la capacidad de importación que va a tener el país hacia adelante. Algo que además es extremadamente preocupante es que la tendencia de caída en la producción de gas no solo que no se ha revertido, sino que ha continuado. A pesar de que en el año 22 ha habido un incremento del valor de las exportaciones de gas, esto ha sido básicamente por una mejora de los precios, pero no por mayor producción, no por mayores volúmenes. Y esto además va de la mano de un incremento constante de las importaciones de combustibles, al punto que, fíjense ustedes el dato del año pasado, las importaciones de combustibles son algo así como el 68% más de lo que el país ingresa por sus exportaciones de gas natural. Este es un dato supremamente inquietante de una consultora especializada que advierte que para el año 2030 Bolivia puede pasar a convertirse en un importador neto de gas natural. Es decir, que para nuestro propio consumo interno, ya no hablemos de exportación, puede que no tengamos la provisión suficiente de gas, lo cual nos situaría ante una crisis energética seguramente muy severa y complicada. Todo esto, por supuesto, tiene consecuencias sociales. Aquí me refiero sobre todo al indicador que muestra que Bolivia es uno de los países con más alto índice de informalidad en su empleo. Y según la OIT, además hay una correlación muy directa entre informalidad y pobreza. La capacidad de reducir pobreza a partir del mercado informal, del empleo informal, es muy menor, y entonces estamos ¿no?, en un escenario que nos plantea el riesgo de derivar en una crisis social. Sin embargo de ello, Bolivia no está desprovista de oportunidades y potencialidades. Aquí en Bolivia podemos producir muchas cosas que el mundo está demandando hoy día. Por ejemplo, alimentos. Claramente Bolivia tiene un potencial agroalimentario y agroindustrial para ser un gran proveedor de alimentos a nivel internacional. Sobre todo en las circunstancias actuales en que el mundo está confrontando una crisis alimentaria y los precios están en alza.
El gran potencial agroalimentario de Bolivia radica, lo sabemos todos, principalmente en la economía de Santa Cruz, pero no únicamente allá. Y por supuesto, a partir de ello, podríamos impulsar el crecimiento de la producción y de las exportaciones alimentarias. Los datos del año pasado y del anterior, del 2021-2022, corroboran el importante crecimiento de las exportaciones de granos, de azúcar, de carne de ganado. Son cuestiones que seguramente Pablo Mendieta va a profundizar seguidamente. Pero también Bolivia puede ser un importante productor de minerales, eso está además en su tradición histórica, tanto de minerales tradicionales como de los llamados metales verdes para la transición energética en el mundo. La riqueza minera que tiene Bolivia es comparable a la de nuestros vecinos Perú, Chile, y sin embargo de ello estamos muy rezagados en cuanto a capacidad productiva y exportadora respecto de estos vecinos que se han convertido en importantes productores de minerales en el mundo. Los recursos de litio, cobre, níquel y otros adecuadamente explotados e integrados con las industrias de baterías y otros productos tecnológicos podrían inaugurar en el país una era de renacimiento y prosperidad de una minería moderna y sustentable. Pero también Bolivia cuenta con un importante potencial de energías renovables, particularmente energía solar y energía eólica. Y también en este campo las posibilidades del país podrían ser enormes, pero por ahora están desaprovechadas. Yo digo que a la vista del declive estructural de la producción de gas en Bolivia y por consiguiente de petróleo, el cambio de la matriz energética hacia las energías limpias y renovables, hacia la electromovilidad, es más imperioso que nunca. Por otro lado, Bolivia, por supuesto, cuenta también con talento humano para ser parte de la transformación tecnológica y el desarrollo de las industrias digitales. De hecho, ya se lo hacen en alguna medida a través de un conglomerado de empresas bolivianas que trabajan en el desarrollo de software y de otros servicios digitales. Y lo hacen además para suministrar estos productos a grandes compañías tecnológicas del mundo. Pero lo que tenemos en este campo es todavía incipiente. Finalmente, a la vista del riesgo de una crisis energética que asoma en el horizonte por la caída de la producción de gas, quizás lo único que podría atenuar esa caída, que podría atenuar esta crisis y eventualmente revertirla, es un flujo masivo de inversiones en exploración petrolera. Es lo que podría asegurar el autoabastecimiento de gas y eventualmente lograr excedentes exportables hacia adelante. Pues bien, partiendo de estos sectores y aplicando políticas correctas, Bolivia estaría, cómo no, en posición de desplegar una revolución exportadora como eje de transformación productiva y diversificación económica. Pensemos que la revolución exportadora es justamente la estrategia, la fórmula que han seguido muchos países emergentes en el mundo, incluso en América Latina. Por lo tanto, no hay razón para que Bolivia no pueda seguir por esa misma senda. Claramente, estos son los desafíos cruciales que tenemos para el desarrollo del país y que los bolivianos deberíamos asumir con un sentido de urgencia e incluso de apremio. Debemos ser conscientes, sin embargo, de que ello no va a ser posible si no apuntalamos el papel de la iniciativa privada y no fortalecemos la capacidad de emprendimiento de la población boliviana. Por supuesto, esto supone también hablar de incrementar sostenidamente el capital privado nacional y extranjero en la economía boliviana. Y bajo ese influjo, la articulación de cadenas de valor con la participación, cómo no,
de un amplio segmento de pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios. Se trata, pues, amigos, amigas, de reorientar el modelo de crecimiento hacia un nuevo modelo económico de base ancha, sustentado más en el mercado y volcado más a la exportación. Un nuevo modelo económico que además se vincule de modo eficiente al sector privado con el sector público y que encuentre condiciones para un crecimiento con libertad económica y con mayor competencia en el mercado. Este, creo yo, es el cambio necesario para despertar el potencial de crecimiento de Bolivia y, por lo tanto, para crear lo que más precisamos: empleo formal, bien pagado, con protección social, consiguientemente para elevar la calidad de vida en el país y reducir pobreza. Esta es la cuestión fundamental, sin duda, ¿no? ¿Cómo hacer que Bolivia sea un país más atractivo para la inversión? Para responder a esta pregunta debemos tener muy claro que, que partimos de una situación bastante complicada. De hecho, este es el indicador de la inversión en el país a través de la formación bruta de capital, y vean ustedes que sumadas la inversión privada y la inversión pública, apenas llegamos al 18%. Y la inversión pública, ¿no?, sigue siendo claramente superior a la inversión privada. Es decir, que en Bolivia el sector privado invierte muy por debajo de sus potencialidades de crecimiento. Pero además estamos muy rezagados en la capacidad de captar inversión extranjera directa. Fíjense en el cuadro de la izquierda, Bolivia es uno de los países que menos inversión capta en la región. Incluso hemos tenido unos años de inversión negativa. Y el ejemplo de la minería es por demás elocuente. Mientras el último año en Bolivia apenas se superó la cifra de 300 millones de dólares en inversiones, nuestros vecinos Perú y Chile lo hicieron por miles de millones de dólares. Esta es la situación dramática de la inversión, que por supuesto, ¿no?, tropieza con importantes dificultades, barreras, escollos, que yo los resumo en ese listado de 5 cuestiones, ¿no? La inseguridad jurídica, los controles y fiscalizaciones asfixiantes, sofocantes, ¿no?, las decisiones de política que tienen mucho de discrecionalidad y muy poco de previsibilidad, el ambiente de enormes restricciones en que se desenvuelve el sector privado, y cómo no, un sistema judicial que está colapsado, que ha envilecido y que es incapaz de prever la justicia básica que haga posible desarrollar negocios, emprendimientos con un mínimo de certidumbre jurídica. Por cierto, este es un entorno muy restrictivo, muy limitado para la actividad privada principalmente, y por eso es que el sector privado está funcionando a media máquina y en todo caso por debajo de sus potencialidades. Pero también sabemos cuál es el camino que debiéramos seguir. Y de hecho, miren, aquí están las empresas que estudiamos en nuestro trabajo sobre el capital constructivo en Bolivia. Y del estudio del comportamiento de estas empresas, su desempeño económico, financiero, de sus programas sociales, ambientales, en fin, concluimos de que si hay algo que diferencia al sector privado con capital extranjero, es que tiene como paradigma un concepto de gobernanza empresarial que comprende varios elementos que hacen de ellos un sistema integral de gestión y con una visión estratégica y de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, los valores de integridad, de transparencia, de innovación en la producción, como no,
de capital humano calificado, de la articulación de cadenas de proveedores, por supuesto de programas que cuidan el medio ambiente, ¿no?, que utilizan tecnologías sostenibles, y de una política laboral que trata de precautelar el recurso humano. No es que todas estas empresas que estudiamos, ¿no?, cumplan a cabalidad este esquema, pero sin duda se aproximan a él. Y este sistema actúa como un referente de lo que sería deseable como un comportamiento empresarial constructivo en el país. Lo interesante es que, y eso lo hemos constatado en nuestro estudio, es que la rentabilidad que las empresas pueden obtener no está ni mucho menos reñida con la responsabilidad social y ambiental. Y un dato muy elocuente es el que mostramos en este gráfico de productividad laboral. La productividad, tomando el caso de la minería, un ejemplo del caso de la minería. La productividad de las empresas privadas en minería es varias veces más que la productividad de la minería estatal y, por supuesto, de la minería cooperativizada. Pues bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Hablaba antes de la necesidad del cambio necesario, de una reforma de la economía. Esto comprende, por supuesto, exigencias diversas, pero yo quiero focalizarme en lo que señala o muestra esta lámina. Son básicamente cuatro grandes políticas para impulsar, para promover la inversión. La seguridad jurídica, la apertura de mercados externos y la digitalización. Y estos tres pilares teniendo un cimiento sólido de estabilidad macroeconómica. Hoy en día no tenemos estos pilares, estas son políticas deficitarias, cuando no ausentes. En seguridad jurídica es indudable que necesitamos una nueva ley marco de inversiones, necesitamos con urgencia revisar varias leyes sectoriales, principalmente en minería e hidrocarburos, para captar más inversión. Necesitamos reconstruir el sistema de regulación para que sea un sistema de regulación independiente, técnico y profesionalmente eficiente. En fin, hay una agenda legislativa que debiera desarrollarse para poder proveer a los inversores del ambiente y del clima normativo adecuado que precautele la seguridad de las inversiones y de los contratos que se firman con el Estado. Si hablamos de la posibilidad de una revolución exportadora, por supuesto, esto no puede darse si el país no es capaz de abrir mercados para sus productos nacionales. Y en esa materia estamos simplemente rezagados. No hemos hecho lo que otros países, incluso vecinos, han logrado, que son políticas muy activas de acuerdos, de tratados comerciales, bilaterales, multilaterales, que les han abierto los mercados externos a su producción. Esta claramente es una asignatura pendiente del país. Y por supuesto tenemos que eliminar la serie de trabas absurdas que se ponen a las exportaciones bolivianas. La digitalización es absolutamente clave para impulsar la innovación y la transformación tecnológica. Y esto no se puede desarrollar sin un aporte significativo de inversiones privadas, que a su vez se verían favorecidas, y no solamente las inversiones extranjeras, sino también las nacionales, por una mejora en las condiciones de infraestructura que bajaría los costos y haría más competitiva a la producción boliviana. Estos tres pilares atacan justamente lo que detectamos como el problema central para el capital corrosivo. Bolivia es particularmente vulnerable al capital corrosivo porque no tiene tres condiciones básicas que son legalidad, institucionalidad y transparencia. Pero estas condiciones son también indispensables para atraer el capital constructivo, es decir, aquella buena inversión que es portadora de valores diferentes. Y desde luego, si no somos capaces de consolidar
de llevar la economía por una senda de consolidación fiscal, que nos permita atacar los graves desequilibrios que hoy día tiene la economía boliviana. Finalmente, la última idea que quiero compartir con ustedes es que no basta con tener una agenda de políticas. Necesitamos primordialmente, construir un actor social que sea capaz de impulsar esas políticas. Un actor social que vaya más allá del sector empresarial, que logre la convergencia, la articulación con otros actores sociales, para que todos en conjunto podamos tener a un sector, a un actor vigoroso que esté trabajando continuamente para abrir en el país condiciones para la inversión. Se trata ni más ni menos de convertir la inversión de un tema, hoy día Roberto habló marginal, yo diría de un tema de interés primordialmente de ciertas élites, los empresarios, los intelectuales, los analistas económicos. Este grupo de actores son los que tienen preocupación por la inversión. Entonces el gran desafío es que la inversión pase a ser un tema de conversación de la ciudadanía. El gran desafío es convertir la preocupación por la inversión en un proyecto popular y nacional. Si no logramos eso, probablemente no vamos a tener capacidades concretas para, por ejemplo, lograr que la agenda de reformas legales e institucionales pueda ser viable. Y dos condiciones son necesarias a ese fin. En primer lugar, es imperioso combatir, contrarrestar los muchos prejuicios, los mitos, los recelos y toda una cultura de desconfianza hacia el empresariado y particularmente hacia la inversión extranjera que ha arraigado fuertemente en amplios sectores de la población boliviana. A no dudar, este es un obstáculo fundamental. No solamente los problemas están en la clase política, están también en el seno de la sociedad. Remover esta atmósfera cultural negativa, contraproducente, es desde luego una tarea de intelectuales, de líderes de opinión, de medios de comunicación. Esto es lo que le da sentido también al trabajo que hacemos. Y la segunda condición fundamental para construir una coalición social amplia que abogue por políticas de inversión es que resulta indispensable que el capital privado en Bolivia gane legitimidad social. Y gane legitimidad social por su desempeño, por sus resultados no únicamente económicos o financieros, sino también por sus contribuciones muy concretas a mejorar la vida de los bolivianos, por un compromiso ineludible y fundamental en la lucha contra el cambio climático, por un compromiso mucho más sólido en la creación de empleo y de mejora de las condiciones sociales del país. De ahí justamente la importancia de esta idea, de este paradigma del capital constructivo, que justamente lo que hace es poner de relieve las cualidades que debe tener la buena inversión en Bolivia, aquella que puede hacer que el sector privado sea visto como un sector legítimo en Bolivia y que la gente esté dispuesta a secundar al sector privado. Convencidos de ello, en la Fundación Milenio hemos concebido la idea de trabajar a partir de este año en lo que llamamos un ranking de capital constructivo. ¿Qué significa esto? Que queremos construir una metodología para poder evaluar, tener indicadores que nos permitan medir la calidad de las inversiones en el país. Y no solamente de las inversiones de capital extranjero, sino también, ojalá, de las inversiones nacionales. Y hasta quizás podríamos también aplicar esto mismo a las empresas del Estado. Un ranking de este tipo, publicado, elaborado cada 2 años o cada 3 años, podría ser un referente más importante para que la gente pueda juzgar objetivamente el desempeño del sector privado. Pero que además este tipo de trabajo de estudio pueda actuar
como un estimulador, como un incentivo para una competencia, para una emulación sana entre las empresas privadas. Pues esperamos poder desarrollar este proyecto que podría ser una nueva contribución a esta cruzada en la que estamos, ¿no?, por políticas, por esfuerzos nacionales en pro de la inversión y a través de la inversión para un crecimiento más sustentable y con mayor inclusión social. Y para ello esperamos contar con su acompañamiento y con su apoyo. Les agradezco su atención.